Buenos días. La Comisión de Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada El derecho a la educación y su impacto a la dignidad humana, la cual será presentada por la licenciada Aurea Minerva Moroga Alejo y de quien me permito leer su síntesis curricular. La licenciada es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha colaborado en diferentes instituciones educativas brindando asesoría pedagógica. Tiene experiencia en impartición de actividades educativas en materia de derechos humanos en el sector escolar. Cursó el Diplomado Iberoamericano en Resiliencia, certificado por Almiras. Promoción y desarrollo de la resiliencia. Fue coordinadora de capacitación con AMAS, en donde estableció redes con otras organizaciones de la sociedad civil para la realización de proyectos productivos. Actualmente cursa el Máster Internacional en Derechos Humanos y Educación para la Paz en el Instituto de Estudios Globales de Derechos Humanos, Centro UNESCO. También la licenciada ha impartido cursos, talleres y conferencias en temas de derechos humanos desde el año del 2017. Y actualmente la licenciada Aurea se desempeña como profesional de servicios en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos. Licenciada, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Un gusto estar con todas y todos en esta conferencia, el derecho a la educación y su impacto en la dignidad humana. Vamos por la modalidad que es en línea. Si les parece, les propongo que hago la presentación de la conferencia. En algún momento ustedes irán seguramente levantando la mano, teniendo comentarios, alguna cosa con la que quieran participar y lo podrán ir haciendo mediante el chat. Usted, licenciada, me haría favor, conforme platicamos, de avisarme cuando haya como un grupo de preguntas o de comentarios para hacer como una primer pausa al centro, si es que las hay, y una segunda al final. O Correcto. si se diera la dinámica como de mucha intervención, pues la llevamos por allá. ¿Sí? Si Perfecto. están de Sí. acuerdo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la educación y su impacto en la dignidad humana. Y entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, de lo que hablamos es de respeto a las personas, respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas. Y entonces, lo primero entonces que tendríamos que estar pensando es, ¿qué es este concepto de dignidad humana? ¿Cómo conceptualizamos dignidad? Que finalmente pudiera ser un concepto tan abstracto, ¿no? Y bueno, para este fin tenemos ayuda de parte del Seminario Judicial de la Federación en su 9ª época. Fíjense, es curioso porque prácticamente es en la 10ª época donde ya se empieza a hablar de todo el soft law y por lo tanto de toda la aplicación de los derechos humanos en los diferentes ámbitos. Sin embargo, ya desde la 9ª época nos define dignidad humana. Dice, la dignidad humana es un valor supremo establecido en el primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo. O sea, por el simple hecho de haber nacido ser humano. Es que yo nací hablando una lengua, hablando un idioma, es que yo nací en una familia donde se profesa o no se profesa una religión, es que yo aprendí, es que ninguna de esas características identitarias tendría por qué intervenir o ser una característica que nos permitiera acceder o no a la vida en dignidad. Digo, idealmente debería de ser así. Y luego dice, cuya plena eficacia debe de ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. Entonces, como estaba diciendo, la dignidad humana es origen, es esencia y es fin de todos los derechos humanos. En su origen está ahí, en su esencia está ahí, y dije hace un momento, idealmente debería de ser así. La realidad es que todavía vivimos en una sociedad en la que
Las diferentes características identitarias hacen diferencia, hacen distinción en la manera en que podemos o no acceder al respeto a nuestra propia dignidad, al respeto a vivir en derechos humanos. Entonces, de esto vamos un poco a ir desglosando cómo desde la perspectiva de la educación podemos o no ir desarrollando, construyendo sociedades en las que este respeto a la dignidad humana sea una realidad. Entonces, la dignidad humana, el reconocer la dignidad humana, nos permite reconocer el valor que tenemos como seres humanos. Nos dice Kant que nosotros somos fin y no somos medio, y que eso es la dignidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos, esto valga la redundancia, el medio para que nadie alcance un fin. Vamos a poner un ejemplo que es fuerte, pero que es finalmente una realidad y además nos permite ver claramente de lo que estamos hablando. La trata de personas. Cuando nosotros hablamos de trata de personas, estamos diciendo que hay alguien que utiliza a un ser humano como si no lo fuera, lo usa como si fuese un objeto al que puede esclavizar, del que puede aprovecharse por su trabajo o por cualquiera de sus características, inclusive para esclavitud sexual, para sus fines, ¿no? Entonces, en ese momento es claro, no se está respetando la dignidad humana. Dice Kant, nosotros somos fin y no somos medio. Entonces, en primer punto, la dignidad, reconocer la dignidad humana nos permitiría reconocer que tenemos este valor como seres humanos. Por lo tanto, nos ayudaría a desarrollar el amor y respeto por mi propia persona y por las personas, por las otras personas, por los semejantes, reconocidos como semejantes, porque en el momento en que nosotros no estamos reconociendo la dignidad de todas las personas en igualdad, estamos realmente reconociendo a los demás como nuestros semejantes, sería la pregunta, ¿no? Y al reconocernos en igualdad, entonces nos permitiría vivir en armonía con el medio que nos rodea. Y estamos hablando entonces de que tendríamos derechos, estaríamos respetando los derechos también ambientales, ¿no? Al respetar la dignidad del ser humano. Y en este sentido, cuando hablamos de educación, lo que estamos diciendo es que nosotros somos capaces, nuestra sociedad está configurada, está conformada de manera que mediante la educación transmitimos valores, transmitimos creencias, transmitimos costumbres, es decir, transmitimos la manera en que nuestra sociedad está pensada, está conformada, se relaciona. Y en ese sentido también entonces podríamos estarnos cuestionando si es que estamos educando para pensar o lo estamos haciendo para obedecer. Y por eso quisiera que primero hiciéramos una educación, una diferencia entre qué es educar y qué es enseñar. Y el educar, vamos a ver que tiene también dos orígenes epistemológicos que nos podrían hacer pensar la educación desde dos formas diferentes, tal vez opuestas, tal vez contrarias. Enseñar, dice la Real Academia de la Lengua Española, que viene de señalar y nos dice, voy a leer las acepciones que son 6, dice, instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o, perdón, es que yo no alcanzo a ver bien esta pantalla, entonces me apoyo con otra, con reglas o preceptos. En una segunda acepción, dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Indicar y dar señas de algo. Mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente. Acostumbrarse, habituarse a algo. Entonces dice que instruir, desde el enseñar lo que estamos haciendo es instruir, adoctrinar, amaestrar. Y entonces podemos pensar en el educar. Educar tiene dos orígenes epistemológicos. Podemos pensar en educare y podemos pensar en educere. Educar, desde educare,
tiene estas acepciones. Dirigir y encaminar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin. Perfeccionar o afinar los sentidos, educar el gusto, el oído, enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. Si nosotros vemos desde esta forma de pensar la educación de Educare, nosotros estamos considerando que hay alguien que sabe y alguien que no sabe, a quien nosotros debemos perfeccionar. Y este perfeccionamiento es justamente el enseñar lo que nosotros consideramos que es lo correcto, lo que debe de aprender. Estos, como decía hace un momento, estos usos, costumbres, valores, prácticas y también, por supuesto, los avances del conocimiento humano que nosotros consideramos que son los válidos y que por lo tanto una persona vale la pena que una persona dedique tiempo de su vida a conocerlos, a perfeccionarlos. Por otro lado tenemos educere. Educere vendría de ex, que es sacar, y ducere, que es como ducha. Ustedes, si piensan en la ducha, nosotros vemos que viene desde dentro y llega a un punto en el que esto que viene saliendo se dispersa o se vuelve grande, hace el baño, ¿no? Hace la ducha. Y esa es la idea del educere. En el educare, la otra persona hace la acción y nosotros, o bueno, el educador hace la acción y el educando recibe ese conocimiento. En el educere nosotros procuramos generar los medios para que juntas y juntos llevemos a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que entendemos, reconocemos que la verdad que yo tengo o mi palabra no es la palabra con mayúsculas, la voz, la verdad, el conocimiento así con mayúsculas y lo único, sino que estamos construyendo juntas y juntos y vamos llegando a puntos de acuerdo o no, pueden ser de desacuerdo, pero son puntos que vamos construyendo, los que confluimos desde nuestros diferentes espacios. Entonces, educar y enseñar se relacionan, pero educar es más que enseñar, porque educar incorpora un valor añadido que le da sentido a la enseñanza, en tanto que educar humaniza, favorece el desarrollo de las potencialidades de las personas, y porque si nos quedamos solamente en la instrucción, no estaríamos pensando en el ser humano como un ser integral al que se educa entonces de forma integral, que estaríamos tal vez quedándonos nada más en saberes cognitivos, en saberes conceptuales que no es seguro que pudieran traducirse en las actitudes. Y entonces no es seguro que pudiéramos valorar el mundo, vivir y apreciar el mundo desde el respeto a la dignidad personal y a la dignidad, por lo tanto, de las demás personas. Dice Mariano Martín Gordillo, a valorar se aprende valorando y a participar se aprende participando. Es decir, pasar a esta forma de educar desde el reconocimiento y desde la acción. En ese sentido, educar se refiere a un proceso continuo de formación del ser humano en interrelación con el mundo que le rodea. Desde que nace, desde que nosotros nacemos, recibimos estímulos que vamos interiorizando. Es más, los recibimos desde antes de nacer. Por ejemplo, hablando de la construcción de género, que es un ejemplo muy claro de cómo vamos recibiendo estos estímulos desde antes de nacer, cuando la mamá, el papá, cuando las personas que están esperando el nacimiento de ese bebé, de esa beba, saben cuál es el sexo con el que va a nacer, en ese momento empieza a construirse el género de la persona. Si ves niña, pues empezamos a comprar cosas que característica, histórica, sistemática, típicamente se han pensado para las niñas, para las mujeres, ¿no? Entonces, o viceversa, si es niño. Entonces,
desde que antes de nacer empezamos a recibir estos estímulos que vamos dando forma a nuestro carácter porque los vamos introyectando. Es decir, van siendo parte de nosotros, van siendo tan parte de nosotros que muchas veces hasta de manera inconsciente los repetimos y aunque muchas veces pudieran estar en contra de nuestra propia dignidad, a veces hasta los defendemos. Porque creemos que es un uso y costumbre, una práctica, una forma correcta de relacionarnos en esta sociedad y entonces no vamos contra estos valores, contra esta estética, contra esta forma de manejo de emociones. Por ejemplo, permítanme retomar nuevamente el ejemplo de género, los niños no lloran. Y entonces empezamos a construir la manera de manejar nuestras emociones desde una idea que se ha formado desde antes de nuestro nacimiento y que nos hace daño, nos enferma, pero que muchas veces ni siquiera hemos cuestionado, ¿no? Entonces, pensar la educación desde esta idea de que formamos seres humanos en interrelación con el mundo que nos está rodeando, podría ayudarnos a cuestionar esto y a ir confluyendo para formar nuevos valores, nuevas estéticas, para el manejo de sentimientos, para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo de destrezas. Fíjense que en este sentido, Boaventura de Sosa Santos nos dice que nosotros en la modernidad, hemos optado por una forma de educación que es una forma de conocimiento-regulación. Y esta forma de educación, que es pensada como el conocimiento es regulación, se hace a partir de la suma de estos diferentes componentes. Lo primero dice que se considera que la ignorancia es el caos y que el conocimiento es el orden. Y entonces tenemos que ir desde el caos hasta el conocimiento, hasta el orden, y lo vamos a lograr mediante el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento que es válido. Y en nuestra sociedad, el conocimiento que es válido es el conocimiento de la modernidad europea. Hemos pensado que las otras formas de conocimiento no son conocimiento, son ignorancia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, desestimamos conocimiento ancestral porque forma parte del caos, no forma parte del orden, ¿no? Dice también que entonces el cognoscente se vuelve en realidad un aprendiz de letras y números y al tener que ir todas las personas hacia el mismo conocimiento, que es el conocimiento válido, entonces nos volvemos sujetos genéricos, sujetos universales, en el que no se considera la clase, no se considera la raza, no se considera la sexualidad, no se considera el género, no se considera ninguna de las características identitarias. Hay una forma ideal, correcta de llegar a ser. Entonces esto nos habla de una postura, está sustentado en la postura hegemónica, en la postura autoritaria, en la postura conservadora, de tal manera que el conocimiento se considera regulación, conceptos, valores, prácticas, culturas y cuerpos son regulados mediante este conocimiento. Perdón, me equivoqué, déjenme regreso. La tecla equivocada. Entonces, fíjense, cuando nosotros pensamos que esto es lo que se ha hecho con la educación, que nosotros en realidad lo que hemos hecho es regular conceptos, conocimientos, cuerpos, entonces lo que tendríamos que estar pensando es, si queremos seguir en esta forma de regulación, en esta forma de sociedad, o si tendríamos que cambiarla. Desde la perspectiva de los derechos humanos se plantea que requerimos urgentemente un cambio de paradigma.
que el cambio de paradigma de la modernidad es como este que está en la pantalla, con lo económico al centro y todos los demás factores que conforman al ser humano alrededor, con este centro como lo valioso, aquello a lo que hay que aspirar. De tal manera que inclusive el ser humano llega a tener un precio, un costo, ¿no? Es decir, por ejemplo, como hablábamos hace un momento, la venta o la esclavitud de personas, trata de personas, inclusive llega a tener como centro, pues, no nada más la cultura, la ciencia, las artes, todo llega a tener como centro esta idea de cuánto vales, cuánto tienes, cuánto vales. Y en este sentido, fíjense que, nuevamente regresando a Boaventura, él nos dice que una de las cosas, él habla de la educación del conflicto. Ahorita lo vamos a revisar un poco más a profundidad. Habla de la educación desde el conflicto. Y esta educación desde el conflicto dice que uno de los primeros conflictos que tendríamos que revisar sería justamente el de la ciencia. Porque, dice, la ciencia que ha sido justamente la que ha dado valor a ese conocimiento, que es el válido, no ha sido realmente neutral, porque no puede haber una ciencia neutral, pero es una fachada que utilizan para poder hacer las cosas, aparentemente desde la neutralidad de la ciencia. Sin embargo, no es verdad que haya sido desde la neutralidad de la ciencia. Por ejemplo, si nosotros revisamos esta ciencia que ha dicho, ok, vamos a ver cómo es que los seres humanos se configuran físicamente cuando son seres humanos que tienden a ser, a delinquir, ¿no? Y entonces van y hacen estudios científicos sobre los seres humanos que tienden a delinquir. Y resulta que todos esos seres humanos que tienden a delinquir tienen un tipo de orejas, un tipo de cráneo, un tipo de manos, un color de piel. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacerle aquí a la ciencia que hizo ese estudio, que llegó de manera neutra, mediante estudios medibles, cuantificables, observables, a esta conclusión científica, estoy poniendo entre comillas, por supuesto, tendríamos que preguntarle, ¿y a dónde fuiste a hacer esos estudios? Ah, pues fui a donde está la gente que delinque. Ah, ¿y dónde está la gente que delinque? Ah, pues en las prisiones. Ah, oye, y en las prisiones, entonces podríamos preguntarle, oye, ¿y en las prisiones está la gente que delinque o estaban en esa época en la que tú hiciste ese estudio, por ejemplo, personas que habían emigrado y que no tuvieron manera de comprobar que eran inocentes de aquello que se les estaba imputando, porque a lo mejor ni siquiera hablaban el idioma en el que les estaban juzgando, ¿no? Tendríamos que preguntarle eso a la ciencia. Pero desde la educación hemos fortalecido esta idea de ciencia que dice ser neutral. Y esta idea de ciencia que dice ser neutral, por ejemplo, construyó de manera completamente neutral, de forma observable, medible, cuantificable, construyó una bomba atómica que se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki, por ejemplo, ¿no? Pero la ciencia no tenía ese objetivo. La ciencia nada más quería tener ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros desde la educación seguimos pensando, seguimos justificando esta forma de conocimiento que dice que es separada de ver las posibles consecuencias de los actos, estamos construyendo o seguimos fortaleciendo un paradigma social que no respeta la dignidad del ser humano porque aparenta no darse cuenta
de las consecuencias de los actos, de las decisiones del ser humano en un momento específico. Entonces, este cambio de paradigma que se propone desde los derechos humanos dice, pongamos la dignidad del ser humano en el centro y reconozcamos que este ser humano es un ente biopsicosocial y que no nada más es un ente biopsicosocial, que hay un gran número de culturas alrededor del mundo que dicen que además no podemos dejar de lado lo espiritual del ser humano. Y entonces entendamos que esta forma de conformación del ser humano con la dignidad al centro y no con el valor económico al centro sería el cambio del paradigma hacia donde podríamos ir construyendo una nueva forma de sociedad en la que la cultura, la ciencia, las artes, lo económico, la educación, en fin, todas las actividades humanas estuvieran centradas en el respeto a esta dignidad. Y en ese sentido, pues vemos los instrumentos que están hablando de esto. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué nos dice la Declaración? Pues la Declaración nos dice que la educación tiene como objeto, o que la educación que la educación como derecho clave, es decir, como un derecho que nos permite acceder a otros derechos. Si hay alguien que no tiene acceso a la educación, muy posiblemente no va a tener acceso a un trabajo digno y muy posiblemente entonces no va a tener acceso a una seguridad social, a una a una alimentación de calidad, en fin. Entonces, en tanto que la educación es un derecho clave para poder acceder a los otros derechos, tiene por objeto entonces el desarrollo de la personalidad y por esa razón, porque debe de desarrollar la personalidad, debe de ser gratuita y cuando menos debe de hacerlo en la educación fundamental. Debe de ser obligatoria, debe de ser generalizada en su nivel técnico y profesional, nos dice la declaración, y debemos de poder acceder a todos los estudios superiores en función de los propios méritos, nos dice la declaración, en igualdad para todos. Bueno, estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediados del siglo pasado. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si estamos diciendo que educar, que la ciencia no es un acto neutro, podemos pensar entonces que las acciones de los seres humanos no son actos neutros. La educación y la educación en derechos humanos tampoco es un acto neutro. Entonces, vamos a buscar este pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es decir, vamos a tomar una postura clara de respeto al ser humano. Vamos a favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las personas, entre los grupos, entre las naciones. Es decir, cuando nosotros pensamos desde esta postura que es la educación con respeto a irrestricto a la dignidad de todos los seres humanos, nuestro planteamiento es la educación para la paz. Es decir, lo que estamos diciendo es, este mundo, este paradigma, esta forma que hemos construido está equivocada y tenemos que reconstruir, tenemos que deconstruir para construir un mundo de paz. Desde luego, no se niega desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho que tienen todos los padres a escoger el tipo de educación que van a desear para sus hijos y en este sentido, pensando en educación, derechos humanos, dignidad, nos dice Ana María Rodino que hay una vinculación en por lo menos 3 sentidos. Dice, el primero, que es la educación es un derecho humano, como acabamos de verlo. Dice también que los derechos humanos
son contenido de la educación o deben de ser contenido de la educación. Y cuando hablamos de contenido de la educación, estamos hablando de currículum explícito y de currículum oculto. Es decir, estamos hablando de lo que está planteado en planes y programas de estudio, pero también estamos hablando de lo que hacemos cotidianamente y que educa también, es decir, del ejemplo que estamos dando para que se puedan modelar el respeto a los derechos humanos dentro de todo el sistema educativo. Entonces, que la educación es un derecho humano se consagra en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3 de nuestra Constitución, y en todas las leyes en la Ley General de Educación, y en fin, ¿no? Recordemos que en el primero de nuestra Constitución se especifica que el principio pro persona. Entonces, con que esté en un instrumento, aunque no estuviese en nuestra Constitución, que sí lo está, pero por principio pro persona, a partir de que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en cualquier otro instrumento internacional o regional, es un derecho consagrado. Los derechos humanos son contenido de la educación como parte de la currícula, decía hace un momento, y exigen su respeto dentro del sistema educativo, que no nada más entonces decíamos es en planes y programas de estudio, sino en todo el currículum oculto, que también incluye la gestión educativa y pues por supuesto la práctica diaria en los establecimientos educativos. Este enfoque de educación con respeto a la dignidad del ser humano, con respeto, por lo tanto, a los derechos humanos de todas las personas, nos dice José Tubilla, debe de ser integral, es decir, abordar todos los derechos humanos en su amplitud y como un todo indivisible. Nosotros no podemos decir, ok, a ver, las personas que se conectaron justo hasta las 10 de la mañana van a tener se les va a hacer llegar un PIN por parte de la comisión de reconocimiento porque entraron, pero y pueden continuar en la conferencia. Pero todas las personas, perdón, estoy poniendo un ejemplo que no feo, pero quiero ser clara, pues. Pero todas las personas que llegaron después de las 10:01 ya no pueden permanecer en esta conferencia. Salen, por favor. Por supuesto, eso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos conculcando el derecho a la educación que tenemos todas las personas. Oye, Minerva, pero fíjate que tú eres una conferencia que no forma parte de un currículum oficial, que no forma parte de un plan de estudios oficial. Sí, pero la educación, el derecho a la educación no se refiere nada más a la educación escolarizada. Nosotros podemos hablar de educación formal, no formal e informal. Y en todos los espacios en los que se educa, de todas las maneras en las que se educa, a cualquier edad en que estemos, que tengamos los seres humanos, el derecho a la educación sigue siendo un derecho humano. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos derecho a poder acceder a este mejoramiento de nuestra persona en cualquier momento. Y así con todos los derechos humanos. Nosotros no podemos decir, bueno, una vez que cumplimos 18 años, entonces, ya ven que nosotros cuando cumplimos 18 años, así por arte de magia, nos volvemos maduros, sabemos manejar emociones, somos una maravilla, ¿no? 18 años, un segundo, somos otros. Bueno, pero no porque después de 18 años, un segundo, nosotros mágicamente nos convertimos en seres humanos perfectos, vamos a dejar de tener acceso a derechos humanos, o bien antes de los 18 años no se nos van a respetar derechos humanos hasta que tengamos esa magia que ocurre después de los 18 años. Justamente ese enfoque del que estoy haciendo sarna en este momento, es el enfoque que evita que las personas podamos
vivir en derechos humanos independientemente de nuestra característica identitaria. Tú no opines porque eres menor de edad. Tú te calles porque están hablando los adultos. Estas formas, por ejemplo, no respetan el derecho a la opinión de las personas que son menores de edad. Entonces, los derechos humanos no se pueden abordar de esta manera. Los derechos humanos se abordan, el respeto a los derechos humanos se abordan como un todo indivisible. Y así deben ser vistos también en los espacios educativos, como un todo indivisible. El enfoque debe de ser también interdisciplinar, es decir, reconocer que lo que decía hace unas diapositivas, que las diferentes formas de conocimiento que tenemos los seres humanos son válidas. No nada más aquellas formas de conocimiento que han sido reconocidas como válidas en este paradigma de la modernidad que nos está mostrando haber equivocado el camino. Y debe de ser transversal. Es decir, atiende el currículum a punto, pone mayor atención en lo que se enseña a través del ambiente, de las relaciones sociales, de las actitudes cotidianas. Y dice aquí, más que dar instrucción sobre derechos humanos, se trata de educar para que el alumno y la alumna los aprecien, los valoren y los vivan. Entonces, nos dice en este sentido la UNESCO con relación a la educación, más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitamos, para que nuestros talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices en la medida posible de nuestro destino. Entonces, dicho todo esto, tenemos un desafío por delante. ¿Qué es este desafío? Pues construir una sociedad en la que el respeto a la dignidad de los seres humanos sea irrestricto. Y en este sentido, la educación tiene un papel importante que jugar. Si nosotros pensamos que los derechos humanos pueden ser fundamento ético, pueden funcionar como pautas, tanto la vida política como para la vida cotidiana. Es decir, si nosotros pensamos que el respeto a la dignidad humana puede ser justamente este fundamento ético, que son la base axiológica para poder construir este nuevo paradigma, podemos empezar a pensar que hay un camino que sí es privilegiado para poder lograr este objetivo. Y este camino, privilegiado es, como lo he venido diciendo, es la educación, que va más allá de transmitir educación. Es decir, dice aquí, educar en derechos humanos hace referencia a los sentimientos. Es el desafío de ser más humanos. Trascender la palabra y pasar a la acción. ¿Por qué tenemos que trascender la palabra y pasar a la acción? Más allá nada más de esto que es evidente, es decir, para vivir los derechos humanos, para que sean una acción los derechos humanos, porque fíjense que todo esto que he venido platicando nos deja ver que las palabras, las diferentes voces de los diferentes seres humanos no han sido siempre escuchadas. Ha habido voces, ha habido palabras que son preferentes y ha habido otras que han sido silenciadas. Y entonces, si nosotros pensamos en esto, en realidad no hemos respetado la igualdad y sí hemos discriminado. Y si pensamos que la dignidad respeta en tanto que fundamento de los derechos humanos y los derechos humanos en tanto que fundamento axiológico de la construcción de este nuevo paradigma respeta la igualdad y la no discriminación, podemos ir viendo cómo confluyen, cómo se juntan estos objetivos para poder ir construyendo algo nuevo. Y regreso entonces a Boaventura de Sousa Santos, que nos plantea que esto nuevo que pudiéramos construir se llama conocimiento-emancipación. Y presenta varios componentes a tomar en cuenta con relación a este educación, conocimiento, emancipación. Lo primero que tenemos que considerar es que, como he venido desarrollando desde el primer momento,
La educación es un derecho social y es un derecho humano. Luego entonces, no es algo que estemos en condiciones o en posibilidades de decir a las personas, te ganaste el derecho a recibir educación. No, la educación es un derecho social y es un derecho humano y no se puede conculcar. ¿Y qué es esto de la educación? Nos dice, pensemos que la educación es un proceso de formación humana presente en toda la sociedad y que como tal articula tanto la justicia social como la justicia cognitiva. Y como decía hace un momento, hace énfasis en que la educación y la escolarización son cosas diferentes. Es decir, hace un momento decía yo, podemos hablar de educación formal, que sería la educación escolarizada, la educación no formal y la educación informal. Por ejemplo, en este momento estamos en un proceso de educación no formal. No es una educación escolarizada, no forma parte de este espacio en el que estamos reflexionando sobre este tema. Les estoy invitando a reflexionar sobre este tema. No forma parte de un currículum escolarizado, sin embargo, está pensado con un objetivo educativo, está pensado para la formación, capacitación de las personas. La educación informal se da en los espacios y por ejemplo, en el seno familiar. Nosotros tenemos educación informal en cada espacio, en cada momento. La educación informal, por ejemplo, se puede dar perdón, tengo aquí un mensaje de que no me escuchan. ¿Me están escuchando? Bueno. Sí, sí se Bueno, escucha bien, sí, licenciada. ok, gracias. Sí, adelante. Y se está transmitiendo en vivo también. Sí, de nada. Gracias. Entonces, estaba diciendo, los procesos de formación de educación informal se dan en diferentes espacios, por ejemplo, decía en el seno de la familia. En el seno de la familia nosotros aprendemos, nos educamos, pero no hay un currículum explícito, un currículum, un objetivo de formación que esté dentro del sistema educativo nacional. Sin embargo, va de la mano con lo que en el sistema educativo nacional se hace o no se hace. Por ejemplo, esto que decíamos de la ciencia, ¿no? Muy de la mano va también lo que puede estar ocurriendo en los diferentes espacios de la familia, pero también, por ejemplo, la construcción de género. Esto se construye en espacios informales. La escuela, los espacios, por ejemplo, de deportes, algún club social al que se pueda o no asistir, las películas que vemos o que no vemos, en fin, los más media. Es decir, la educación es diferente a la escolarización y tenemos que tenerlo muy claro si queremos ir hacia esta idea de conocimiento como emancipación. Dice Boaventura que los conflictos son parte constitutiva del proceso pedagógico. Esto vamos a explicarlo más a fondo. Dice que los sujetos sociales, entonces, nos afirmamos existentes, resistentes y con credibilidad y con libertad. ¿Se acuerdan que hubo en el primer momento que les platiqué, decía que los sujetos nos volvemos universales y entonces todas nuestras características identitarias no se consideran como parte de ese sujeto, sino que somos un sujeto universal al que se aspira parecerse. Bueno, desde el conocimiento, la educación como conocimiento de emancipación, los sujetos sociales nos afirmamos existentes y nos afirmamos resistentes para la credibilidad y la libertad. Lo que entonces libera a los sujetos, porque nos afirma en la totalidad de nuestra formación humana. Esta es la referencia epistemológica para la construcción de la educación emancipatoria
que sería entonces una forma de conocer mejor y de actuar de forma políticamente posicionada en el mundo y en la vida. Lo que decía, por ejemplo, de esta idea neutral de la ciencia, y que decíamos es mentira. O sea, no hay neutralidad en estas formas de estudio. No hay neutralidad en un estudio que diga que científicamente queda comprobado que el cerebro de la mujer es más chico, por lo tanto, la mujer es menos capaz intelectualmente que el hombre. Aunque exista todo un estudio medible, observable, cuantificable, no neutro, que lo sustenta, ¿no? Entonces, esta forma de conocer debe de reconocer que tenemos una forma política posicionada en el mundo y en la vida, y que actuamos con esta forma política de posicionamiento en la forma, en el mundo y en la vida. Que inclusive decir, no, a mí no me interesa la política, yo soy apolítico, yo soy apolítica, ya es un posicionamiento político, ¿no? Entonces, esto, dice Boaventura de Sousa Santos, es importante cuando nosotros hablamos de educar para el conocimiento de emancipación. Es decir, para el respeto irrestricto de la dignidad al ser humano. Entonces, en ese sentido, el conflicto nos va a servir para vulnerar los estudios, los conceptos, los modelos, es la palabra que buscaba, los modelos epistemológicos desde los que hemos venido construyendo esta sociedad que ha puesto al centro el valor económico y no la dignidad del ser humano. Estos modelos epistemológicos que han sido dominantes, que han sido hegemónicos y que una de las características que tienen es que niegan el pasado. Es por eso que se habla en estos modelos epistemológicos del fin de la historia. El fin de la historia, de lo que nos estaría hablando, es de no voltear a ver que hemos tenido oportunidad de tomar otras decisiones en momentos específicos, pero que hemos decidido por una acción, por un posicionamiento científico, por un posicionamiento educativo que ha llevado a los resultados que se vivan. Regreso a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Reconocer que ahí hay ausencias, es decir, lo que no se hizo, pero que se pudo haber hecho diferente. Y cuando nosotros reconocemos que existen esas ausencias, cuando nosotros reconocemos que se pudo haber hecho de manera diferente y que no se hizo de manera diferente por la mentira de la neutralidad de la educación y por la mentira de la neutralidad de la construcción epistemológica que sustenta ese modelo científico o que sustenta ese modelo educativo, cuando nosotros reconocemos, decía, que no se ha hecho así por esto, entonces podemos pensar pasados diferentes que nos pueden llevar a futuros diferentes. Y entonces cambiamos completamente la forma de pensar la educación, porque la educación pensada de esta manera nos llevaría del punto de la ignorancia al punto del conocimiento, es decir, del punto de la ignorancia entendida como colonialismo cultural, como colonialismo educativo, al punto de conocimiento entendido como solidaridad. Y esto es completamente diferente, porque en el modelo educativo en el que se basa en que no se acepten los conflictos, en que no se vea al sujeto cognoscente como, sino como el sujeto de aprendizaje de letras y números, pero también, sobre todo, de como, aunque no se diga, como sujeto de aprendizaje y reproducción de valores, usos y costumbres, que no siempre, como lo hemos venido diciendo, son benéficos siquiera para nuestra persona, estaríamos pensando como en esta gráfica que está aquí, que vamos
en sentidos completamente opuestos, porque entendemos que el conocimiento está en diferentes lugares y que no pueden reconciliarse esas formas de conocimiento. Sin embargo, nosotros podemos pensar también en esta otra forma de confluir de la ignorancia al conocimiento. Y estas formas de confluir de la ignorancia al conocimiento reconocería otras formas de cultura. Reconocería que hemos jerarquizado las formas de aprendizaje, las formas de conocimiento, las formas de cultura, que al haber jerarquizado hemos dañado la dignidad de seres humanos, hemos dañado la dignidad de grupos sociales y que muchas veces hemos inclusive, o sea, tú y yo, no, pero como sociedad, hemos, o esta sociedad, esta forma de entender, de esta forma epistemológica, o este modelo epistemológico, ha llevado a inclusive a genocidios, ¿no? Entonces, evidentemente, un genocidio de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, esta ignorancia, esta jerarquización de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia puede ser aceptable en tanto que daña la dignidad del ser humano. Y entonces, estos criterios que se han asumido como universales, cuando en realidad no son universales, son específicos de una sola cultura, que es, en este caso, de lo que hemos venido ejemplificando, de lo que hemos venido hablando, y de lo que nosotros pues conocemos porque en ello hemos crecido, esta universalidad de la cultura occidental y principalmente de la cultura eurocentrista, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta jerarquización y la aceptamos, esta jerarquización justifica entonces la existencia de culturas dominantes y de culturas dominadas, o de personas dominantes y de personas dominadas. En fin, acepta esta superioridad y por lo tanto esta superioridad que se cree se presenta como natural, se presenta entonces como la justificación de esta falta de respeto a la dignidad de una persona o de un grupo de personas pues porque no forma parte de lo que es superior, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, pero entonces vamos a hacer algún tipo de hibridación y este tipo de hibridación va a respetar todas las formas de cultura. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, porque las hibridaciones no siempre están diciendo que se respete las diferentes formas de cultura. A lo mejor lo que estamos diciendo es que esta cultura, que no es la superior, se inserta, se incorpora con algunas modificaciones la cultura superior, lo que Freire llama aculturizar. ¿Qué es aculturar? ¿Qué es aculturizar? Es poner esta cultura que se supone que es la válida, esta forma de ser que se supone que es la válida, por sobre la otra. Y bueno, pues en este ponerse por sobre la otra, habrá algunas cositas que van a ponerse ahí como interrelacionadas aparentemente, pero no quiere decir que estemos reconociendo que esta cultura es válida, sino que bueno, ni modo, van a tener que estar ahí presentes. Sin embargo, el ideal es a lo que se aspira es a parecerse a esta que está imponiéndose, ¿no? Que está sobreponiéndose. Y en este sentido, Freire nos dice entonces que cuando nosotros hablamos de educación y hablamos de aculturización, no estamos hablando desde luego de una educación liberadora. Estamos hablando de una educación liberadora cuando se pueden escuchar todas las voces, cuando se puede llevar a cabo a través del diálogo, y que este diálogo es un diálogo liberador, pero es diálogo, no es una relación en donde unos hablan y los otros escuchan, unos tienen más capacidades porque se les ha dado oportunidad de desarrollar más esas capacidades, porque
se han desarrollado en un ambiente donde su palabra siempre ha sido la palabra, frente a otros que han aprendido que esta es la palabra, ¿no? Y entonces, no, esa forma de relacionamiento, esa forma de educación, esa forma de construcción, no es un diálogo liberador desde la perspectiva de Freire y desde la perspectiva de la educación con respecto a la dignidad del ser humano, sino que esta forma lo que estaría haciendo sería fortalecer, maximizar una idea de incompletud de estas culturas o de estas personas o de estas palabras o de estas ideas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que esta forma de, como está en la pantalla, esta forma de confluir, está reconociendo que hay me regreso tantito, hay una forma de entender el mundo que es diferente tal vez a la mía y que en algunas cosas podemos confluir, pero que eso no significa que eso que yo no he conocido desde siempre no sea válido. Significa que es otra forma de explicar y que todas las personas aquí estamos habitando y que por lo tanto también es válida esa forma de explicar y de relacionar. Entonces, significa que yo ignoro aquello, pero puedo conocerlo y viceversa. Entonces, si en ese sentido estaríamos pensando que de lo que hemos venido hablando es del imperialismo cultural. Esta epistemología hegemónica sería un imperialismo cultural. Pero si nosotros logramos dar la vuelta, cambiar esta forma de construcción epistemológica, podríamos estar hablando en un primer momento del multiculturalismo y no sabemos si podemos ir trascender hacia el interculturalismo, hacia otra forma que aún no hemos inventado la palabra, ¿no? No la hemos descubierto, a lo mejor, pero sí saber que todas las culturas aspiramos a tener valores o valores últimos, valores generales, que no quiero decir universales, valores últimos vamos a poner, pero que estos valores últimos son válidos los de todas las culturas. Sin embargo, hay que tener ahí cuidado, porque podríamos caer en una indiferencia en lugar de una incorporación. Es decir, podríamos decir un poco como pensando en el Facebook, like para ti, like para mí, tu rollo, yo mi rollo, y pues te respeto, me respetas. Esto no nos llevaría a una construcción multicultural, sino que sería lo mismo, porque estaríamos pensando que hay valores que no se pueden reconocer mutuamente y que entonces mis valores, mi forma de entender el mundo es la válida, pero mi forma de entender el mundo incluye ser tolerante con estos pobrecitos que todavía no saben entender mi forma, que es la válida. No podemos ir desde por ahí, porque entonces, retomando un término que usa Boaventura de Sosa Santos, estaríamos cayendo en lo que él llama el epistemicidio, es decir, pues el asesinato del conocimiento. Y este epistemicidio es muy riesgoso, porque entonces nos llevaría justamente a caer en aquello de lo que queremos o aquello que estamos cuestionando, este paradigma que estábamos cuestionando, podríamos regresar a él después de ir por este camino del aparente respeto a la multiculturalidad, que no sería tal, ¿no? Entonces, la multiculturalidad requiere sí o sí ir por medio del diálogo. Este diálogo, decía hace un momento, este diálogo liberador que nos permita
construir espacios donde todas las personas, todos los grupos sociales, todas las formas de entender el mundo pueden hablar en igualdad. Que la palabra de todas las personas tenga el mismo valor. Y para esto necesitamos darnos cuenta de que una de las formas en las que hemos ido construyendo este imperialismo cultural, o hemos ido aceptando, conformando, sosteniendo este imperialismo cultural, tiene que ver con que las voces, las palabras, los actos del habla, que se le llaman, no tienen igual valor para todas las personas. Eso es fundamental. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un jovencito de secundaria, en un niño de secundaria, que estoy recordando un caso que llegó a la comisión, que no le gusta llevar a cabo sus actividades, juegos bruscos en el recreo, ¿no? En los descansos. A él le gusta quedarse a dibujar, a hacer poesía. Y por esta razón los compañeros consideran que es suficiente razón para lastimarle constantemente, de maneras muy fuertes. Bueno, cuando nosotros hacemos oídos sordos a estas realidades que se viven en los espacios educativos, estamos fortaleciendo el imperialismo cultural, porque el valor del habla, los actos del habla que tienen el grupo de niños a los que sí les gusta salir a jugar la pelota o a las carreras, o no sé, frente a los actos del habla que tienen los niños a quienes no les gusta jugar a eso, sino que prefieren dibujar o hacer poesía, no se están poniendo en igualdad de circunstancias, en igual valor. Y por ejemplo, este chiquito del que estoy hablando recibió de tal manera la violencia por parte de los compañeros de aula por esta característica que derivó en una recomendación porque fue muy, muy gravemente lastimado. Entonces, cuando nosotros estamos en espacios educativos y espacios educativos comprendidos como lo hemos presentado hace un momento, no nada más en lo que conforma el sistema educativo nacional, espacios educativos cualquiera otro, y no intervenimos frente a los actos de falta de respeto, cuando menos, de una forma diferente, de conocer una forma diferente, de ser una forma diferente, de entender el mundo, de relacionarse con él. Entonces, lo que estamos haciendo es sostener esta forma de imperialismo cultural. Pienso un ejemplo de la televisión. Cuando utilizan, por ejemplo, en una caricatura, el color rosa, le ponen una gorra rosa o le ponen un pantalón, no sé, una gorra, vamos a quedarnos con la idea de la gorra. Una gorra rosa a un personaje para denigrarlo. Porque no se ha atrevido a hacer algo que se supone que es de valor, ¿no? Las personas el personaje tendría que tener el valor suficiente de hacerlo y no lo hace. Entonces le ponen la gorra rosa y nos reímos. En ese momento nosotros estamos educando para continuar con estos valores, esta epistemología hegemónica del imperialismo cultural. Si nosotros cuestionamos ese hecho, bueno, a lo mejor nos van a decir, deja ver, nunca dejas ver a gusto las películas, pero no importa, también tenemos el derecho del acto del habla. Entonces a lo mejor podemos plantearlo en otro momento, pero el acto del habla
debe de estar en igualdad de circunstancias para todas las formas de entender el mundo, ¿no? Todas las diferentes culturas, todas las diferentes maneras que tenemos de relacionarnos. Y, por ejemplo, si podemos decir es que a mí me es ofensivo, es que a mí me es incongruente, no me gusta que se utilice ese objeto, ese color para denigrar porque está relacionado con lo femenino y me parece que esa manera de denigrar a una parte del género humano, de las personas, no debe de continuar. Pero así con cada una de las cosas que nosotros vayamos viendo, vayamos escuchando, vayamos inclusive muchas veces emitiendo, porque muchas veces nos podemos cachar diciendo cosas, haciendo cosas que forman parte de esta epistemología del imperialismo cultural que nos hemos introyectado. Fíjense, por ejemplo, un día yo estaba en un grupo, en una presencial, y entonces, por alguna razón, del lado izquierdo del auditorio se habían acomodado, se habían sentado mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios. Y del lado derecho se habían sentado más personas adultas, servidoras y servidores públicos. Y entonces hubo un momento de la charla en la que yo no recordé algo y les pedí que buscaran en internet, en lo que yo seguía explicando, les dije, ¿me pueden buscar por favor la cita? ¿Me pueden ayudar por favor a buscar la cita textual? Pero fíjense lo que hice, volteé con el lado izquierdo, que es donde estaban los jóvenes universitarios, y les pedí, por favor, ¿me pueden ayudar a buscar esto en internet? Y me dirigí entonces al grupo de la derecha, que es donde estaban las personas que no eran universitarias ya, para seguir explicando. Y en eso me di cuenta de lo que había hecho, ¿no? Y les dije, miren lo que acabo de hacer. Desde mis ideas introyectadas, le doy la tarea de manejo de tecnologías a la juventud porque considero que lo van a hacer de manera más hábil, más rápida y mejor hecha que el otro grupo, al que mejor le pido que me siga atendiendo, ¿no? Este tipo de acciones pero en ese momento me di cuenta y en ese momento lo hice evidente para el grupo también, porque si no lo hacemos evidente, si lo dejamos pasar, puede ser que yo me dé cuenta, pero también puede ser que no me dé cuenta. O puede ser que me dé cuenta, lo deje pasar y lo valide. Así es, ¿no? Si yo quiero que alguien de manera eficiente busque en un espacio tecnológico, por favor háganlo quienes son jóvenes, no quienes son más jóvenes, ¿no? No quienes son un poquito más maduros. Bueno, yo me imagino que en este momento, en esta charla, estamos conectadas con personas de una diversidad de edades y todas estamos haciendo uso de las tecnologías para poder seguir esta charla. Pero desde una epistemología que sustenta el imperialismo cultural, esto no sería tan posible, ¿no? No sé, mi madre tiene 75 años, maneja las tecnologías de la información bien, y conozco jovencitos de secundaria que no tienen tan cercana la tecnología. ¿Por qué? Porque hay una brecha, pero no es una brecha generacional, es una brecha cultural, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que todos los jóvenes, todos los niños, todas las niñas deben de saber manejar las tecnologías cuando hay algunos espacios donde la prioridad es comer hoy? Entonces, o alguna otra, ¿no? A lo mejor la prioridad es, a lo mejor ese chico, esa chica se está formando yo no sé si voy a decir, ese chico se está formando con el chamán del pueblo.
y entonces no requiere en este momento acercarse a las tecnologías. Yo no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero quiero ejemplificar pues cómo lo que yo quiero hacer en este momento es ejemplificar cómo es que no todas las ideas que tenemos de lo que debemos de conocer como válido es real. Entonces, dice Boaventura de Sosa Santos, al campo pedagógico le corresponde experimentar por la imaginación de la práctica y por la práctica de la imaginación esas sociabilidades y subjetividades alternativas, ampliando las posibilidades del ser humano hasta incluirlas a todas y poder llegar a elegir de entre ellas. Esto que yo he platicado, lo que he basado en Boaventura de Sosa Santos, está en un texto que se llama Educación para otro mundo posible, y que les invito a leerlo. Yo creo que lo encuentran inclusive en internet. Aquí quisiera hacer un primer corte, porque no sé cómo, no tengo en la pantalla, no alcanzo a verla, si tenemos preguntas, comentarios, intervenciones, manos arriba, no lo sé. Si me pueden ayudar con eso, por favor. Sí, licenciada. Mire, hasta ahorita tenemos un comentario que nos hicieron por Facebook de Paco Antares Rodríguez, que dice así: la dignitas era un concepto social de la antigua Roma. La palabra no tiene... ¿Perdón? Perdón, se me cortó. ¿Me puedes volver? Sí. Lo vuelvo a leer, sí. Sí. Lo hace Paco Antares Rodríguez y dice: la dignitas era un concepto social de la antigua Roma. La palabra no tiene una traducción específica a nuestro idioma, si bien está relacionada con el prestigio y el honor. Eran los representantes del emperador para tomar decisiones. Ese es un comentario que nos hace Paco Antares Rodríguez. Y tenemos una pregunta de Fercho Ed Leto, que dice: valor supremo al ser humano. ¿La dignidad puede ser buena o mala? ¿O es el humano quien es bueno o malo? Ok, gracias. Sí, Paco, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, un poco esto que venía diciendo de voltear a ver la historia tiene que ver con cuestionar lo que hemos eh, lo que hemos rescatado de la historia del ser humano como válido. Y sí, efectivamente, a lo mejor en el latín ya no se puede modificar el término, el concepto. Sin embargo, en español o en los idiomas vivos, considero, no sé, lo pongo a tu consideración, si quieres lo dialogamos por este medio, considero que en los idiomas vivos, entre ellos el español que hablamos, sí es posible reconceptualizarla, y a partir de esta reconceptualización, entonces, dar un sentido que nos ayude en este momento de la construcción de la humanidad hacia la que queremos ir, para dar este respeto, como he venido insistiendo durante la charla, este respeto a todas las características identitarias de todas las personas, de todas las culturas, independientemente de las cuales deberíamos de poder acceder a vidas dignas, a vidas de respeto, a vidas de acceso a todos los derechos fundamentales y a todos los derechos humanos. Es decir, a los que están reconocidos en la normatividad, a los que están positivizados, pero también, o positivados, pero también a aquellos que aún no, pero que evidentemente son derechos a los que debemos, por los que se nos debe de respetar o que se nos deben de respetar. Estoy pensando en los derechos de última, los derechos al medio ambiente, limpio, sano, a los derechos de acceso a las tecnologías, y bueno, en esta discusión que se dio mucho durante la época de la Guerra Fría y que
continuó todavía, aunque aparentemente ya no continúe todavía en la realidad, en los presupuestos, se deja ver que sí es así, todavía hay una diferenciación entre derechos económicos, civiles y políticos y derechos sociales, culturales. Ustedes recordarán que al inicio, durante la Guerra Fría, los países capitalistas dieron prioridad a los civiles, económicos y políticos, en tanto que los del bloque socialista consideraron que no eran más importantes los sociales y culturales. ¿Por qué? Porque decía el bloque económico capitalista que estos derechos, los sociales y culturales, costaban dinero, entonces que mejor se atendieran estos y estos pues fueran de orden privado, los atendiera la iniciativa privada. Al contrario de los países socialistas que decían, bueno, es más importante tener que la gente tenga salud, que la gente tenga educación, que la gente tenga acceso a la cultura, y esto se tiene que hacer cargo del Estado. Bueno, aparentemente hemos llegado a un punto en el que se reconocen todos los derechos por igual, pero los diferentes estados atienden en sus presupuestos de diferente manera los diferentes derechos, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es acaso eso un signo, un símbolo de que todavía estamos construyendo el concepto de dignidad, pensando en que se está dando prioridad a lo económico más que al bienestar de las personas? Sería una pregunta que lanzo para el grupo, si algunas personas me quieren aportar en este cuestionamiento. Y en ese sentido, bueno, lo que decías del valor supremo al ser humano, perdón, no alcancé a escuchar el nombre de quien hacía esta segunda aportación sobre el valor supremo del ser humano. ¿Vas a comentar? Licenciada, es Fercho Ed Leto y la pregunta tal cual así dice. Valor supremo al ser humano. ¿La dignidad puede ser buena o mala? ¿O es el ser humano quien es bueno o malo? Sí, claro. Desde mi punto de vista, y bueno, desde las lecturas, desde la experiencia con los derechos humanos, también me gustaría escucharles a ustedes. La dignidad es el concepto, ¿no? Entonces, nosotros no podemos pensar que por respeto a la dignidad del ser humano, por respeto a mi dignidad, voy a pisotear a alguien más. Eso no tiene coherencia, no tiene congruencia. Eso no es respeto a la dignidad. Eso es jerarquizar y poner por encima mi persona de la de otro, mi forma de ver de la de otro, mi construcción del mundo sobre la de otro. Entonces, la dignidad estaría pensada en este respeto a la igualdad. Decía al inicio, la dignidad significa, si retomamos el pensamiento de Kant, que nosotros no somos el medio, sino que somos el fin, y que nadie puede ser medio para que alcancemos el fin. Entonces, más allá de buena o mala, la dignidad es el respeto irrestricto a este ser humano con sus valores, con sus características identitarias. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando nosotros, por ejemplo, confundimos algunas cosas, ¿no? Y decimos, bueno, voy a ser tolerante, y creemos que esta forma de actuar es correcta y entonces respeta la dignidad del otro. Y caemos en algo que no es la tolerancia, sino que caemos en algo
que es como el aguantar, el ya ni modo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Supongamos que tenemos un vecino o una vecina a quien le gusta escuchar la música a todo volumen, a todas horas, ¿no? Y entonces nosotros no nos reunimos como condóminos para hablar con esta persona, sino que o bien nos aguantamos y decimos no quiero problemas, o bien peleamos con la persona, porque está afectando. Entonces mi dignidad vale más o por dignidad no voy a permitir que me traten de esa manera. Ok. No estamos siendo tolerantes en ese momento. Lo que estamos es aguantando. Nosotros tendríamos que aprender a convivir en formas de respeto a las diferentes maneras de expresarnos. Entonces, por ejemplo, la vecina, el vecino, podría entender o podría planteársele que hay horas en las que no estamos pudiendo descansar por la música que está poniendo. Podríamos expresarle que a lo mejor en alguno de los departamentos o casas cercanas hay alguien que está enfermo, enferma y por lo tanto necesita reposo. Podríamos plantear la situación, escucharnos y llegar a acuerdos. ¿Fue mala o fue buena el respeto a la dignidad de las personas o la acción, la manera en que manejamos la situación? Y podríamos hablar, inclusive me estoy preguntando, ¿podríamos hablar de bondad y maldad o podríamos hablar de lo adecuado y lo inadecuado de la manera en que nos hemos acercado para solucionar este conflicto? Entonces, los conflictos, ahí están. Los conflictos forman parte de nuestra realidad. No se trata de decir, ya no queremos conflictos, ya no vamos a tener conflictos, y entonces respetar la dignidad, lo bueno el concepto bueno de dignidad me lleva a que no haya conflictos. Y el concepto malo de dignidad me lleva a que se acrecenten los conflictos. No, nosotros vivimos con conflictos, se nos presentan constantemente los conflictos. ¿Cómo los vamos a solucionar? Pues, por ejemplo, una manera digna de acercarse a solucionar los conflictos tiene que ver con la asertividad. La asertividad es la capacidad, ustedes ya lo saben, la capacidad de expresar lo que queremos decir de una manera correcta, entendible, con manejo de emociones, para hacernos entender, para dialogar. Entonces, si nosotros regresamos a este término, a este concepto de dialogar, íntimamente relacionado con el concepto de respeto a la dignidad de la otra persona, estaremos dándonos cuenta de que este diálogo, insistí hace un momento, en el acto del habla. Este diálogo significa el acto del habla en igualdad de circunstancias. Que esto sería justamente este cambio epistemológico desde el que podemos acercarnos a la educación con respeto a la dignidad de todos los seres humanos. No sé si aporta en algo a tu reflexión, a sus reflexiones, esta que yo hago. Licenciada, y por último, tenemos una pregunta que nos hace Marifer Pacheco y dice, ¿dónde encuadra la crianza en el modelo educativo y cuál es su aportación en el nuevo cambio de paradigma? Claro. La crianza, voy a darles una imagen. Voy a tomar a un autor que se llama Galtung, posiblemente, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y Galtung nos habla del triángulo de la violencia. El triángulo de la violencia nos dice él, les pido por favor que se imaginen un árbol,
Y entonces, bueno, primero vamos a imaginar, antes del árbol, vamos a imaginar un iceberg, así triangular, ¿no? Y entonces, el punto, el pico del iceberg, lo que se ve, se llaman, son lo que él llama las violencias directas. Y las violencias directas son todas aquellas que podemos saber quién está ejerciendo esa violencia y se sienten, se viven esas violencias. Las violencias físicas, las violencias psicológicas, podemos saber quién la violencia económica, la violencia patrimonial, podemos saber el sujeto violentador y podemos reconocer este tipo de violencias en la persona o en el grupo violentado. Bueno, abajo, ahora sí les pido por favor que cambiemos la imagen al árbol. Estas violencias directas sería pues lo que vemos del árbol. Abajo, para que ese árbol pueda vivir, para que ese árbol se pueda alimentar, están las raíces. Y les recuerdo, si ustedes recuerdan, Galton nos dice, estas raíces, esto que está por debajo, sustentando estas violencias directas, son la violencia cultural y la violencia estructural. Y luego nos dice que esta violencia estructural es justamente pues lo que nosotros, el nombre lo dice, ¿no? Es la estructura social que permite o que sustenta esta hegemonía cultural que da lugar a las jerarquizaciones y que con base en estas jerarquizaciones se accede o no se accede a bienestar. Es decir, un pensamiento de un grupo dominante que está permeando en toda la sociedad como el pensamiento válido, el pensamiento que debe de ser alcanzado por todas las personas y para eso nos educamos. Bueno, y dice también que no está sola esta violencia estructural, ¿no? Y bueno, esta violencia estructural, por ejemplo, puede ser la pobreza, ¿no? Puede ser la violencia de género, puede ser la falta de acceso a la justicia. Estos son violencias estructurales. Hay una estructura social que violenta de esa manera. Y dice también que esto no está solo, que hay una cosa que se llama la violencia cultural o la cultura de la violencia. Y esta violencia cultural son todos los paradigmas, todas las costumbres, todas las formas de pensamiento, todos los valores que nosotros consideramos que hay que reproducir. Y que entonces estas formas de reproducción de estos valores son justamente las que damos en el espacio de lo cultural, en el espacio, sobre todo, mucho, no sobre todo, mucho en el espacio de la educación informal. Decía hace un momento, por ejemplo, el seno de la familia, los espacios deportivos, los espacios culturales a los que nos acercamos. Bueno, entonces, cuando nosotros criamos, lo que estamos haciendo también, parte de lo que estamos haciendo durante la crianza, tiene que ver con la reproducción de estos valores, de estas ideas, de estas formas de relacionamiento que han sido validadas como la forma ideal a la que nos acercaríamos para dejar desde esta, vuelvo a poner esta diapositiva, desde esta forma de el conocimiento, la educación como regulación, para dejar atrás el caos y acercarnos al orden, ¿no? Para poder dejar atrás la ignorancia y acercarnos al conocimiento ideal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros criamos y no nos damos cuenta de esta violencia cultural, que también, por ejemplo, la decimos en los refranes, en las canciones que escuchamos, en la forma en que organizamos las actividades dentro de los espacios de
al hablar de crianza, pues específicamente en el seno familiar, nosotros estamos fortaleciendo esta violencia o no, o estamos cuestionando o fortaleciendo esta violencia cultural que transmite, porque no porque siempre se haya hecho de una manera quiere decir que esa es la forma en que se tiene que hacer o la forma correcta de hacer las cosas. No valida, el que se haya hecho durante mucho tiempo así no valida que esté bien hecho. Por eso decía hace un momento, ¿no? Una de las tareas que tendríamos en esta nueva conformación de la educación o de esta nueva conformación del modelo epistemológico sería voltear a ver el pasado, ver cuáles son las ausencias que hay en ese pasado y plantear cómo pueden ser los futuros si hoy nos damos cuenta de que lo que hacemos sí tiene consecuencias, sí es una elección que yo puedo tomar. Yo sí puedo elegir dejar de enseñar que hay neutralidad en algunos conocimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puedo criar también desde el cuestionamiento a lo que nos han dicho que debemos de ser. Sí puedo criar para que la persona no llegue a ser una persona más madura biológicamente que la etapa de la crianza, con una idea de que se debe de acercar a un ideal de sujeto genérico, de sujeto universal. No sé si por ahí era la inquietud o si nos regresamos un poco. O si quieres comentar algo. Licenciada. Sí. Y ahora, por último, tenemos una pregunta que nos hace Scarlett Torres y dice, hace rato mencionó algo muy importante que es el cómo educar desde el conflicto. ¿Podría darnos un poco más de información al respecto? Sí, y voy a hacer además un comercial. Estamos justamente en este momento, una de las actividades que hemos realizado, una compañera de trabajo y yo, es estamos diseñando un curso que va a estar en línea de educación desde el conflicto, el conflicto y los derechos humanos. Entonces, si quieren, ahora que ya estén listos estos nuevos cursos, les puedo avisar por el WhatsApp, te aviso, licenciada, y si a alguien le interesa el tema, pues ahí van a poder tomar, es un curso MOOC, pero bueno, ahí va a haber lectura y ahí va a haber algunos referentes. Educar desde el conflicto es reconocer que los seres humanos, como decía hace un momento, tenemos conflictos, vivimos conflictos. Y que estos conflictos la idea no es acabar con los conflictos. La idea es retomar ese conflicto y retomar la parte pedagógica que ese conflicto nos puede dar. Por ejemplo, vamos a suponer que hay dos chicos en un espacio escolar. Una de las chicas, uno de los chicos le prestó su cuaderno de apuntes a la otra parte y se le cayó encima el agua. No, mejor no, porque ese pudiera ser que es una acción que pudo haber tenido más cuidado. Le agarró un aguacero y se empapó, se le mojó la mochila y también se le alcanzó a mojar el cuaderno de apuntes que era prestado. Tenemos un conflicto. Por un lado está la persona que va a exigir que le regresen su cuaderno en buenas condiciones y por otro está la persona que no puede regresar el cuaderno en buenas condiciones porque más allá de si pudo o no pudo cuidar ese cuaderno para que no le cayera un vaso de agua encima, lo que le pasó fue que le agarró un chubasco, ¿no? Y se le tapó todo, también su mochila. Bueno,
Si nosotros intervenimos en ese conflicto queriendo imponer nuestra forma de ver, entonces posiblemente vamos a causar que ese conflicto se haga más grande. Es decir, yo voy a ponerte, a ver, tú que mojaste el cuaderno, ahora tendrás como castigo 2 puntos menos en la materia, ¿no? Porque le hiciste perder los apuntes a tu compañera, a tu compañero. Posiblemente la compañero que perdió los apuntes va a sentirse vengada o vengado, el otro va a sentirse castigada, castigado, y yo voy a sentir que impuse mi autoridad y que además detuve un conflicto para que ya no siguieran peleando entre ellos, porque para eso estoy ahí, para detener los conflictos. Pero la verdad es que ese conflicto va a quedar ahí, va a ser latente, y a la menor chispa va a crecer. Es diferente si, por ejemplo, intento una forma de mediación. ¿Y qué voy a hacer con la mediación? Bueno, pues primero voy a, bueno, esto es todo un tema, mediación es toda una conferencia, pero voy a ser la persona que va a dar el espacio de seguridad física, sí, pero también el espacio de seguridad de confianza. Y en ese espacio de seguridad voy a llevar a cabo actividades de escucha. Primero voy a escuchar a las partes. La parte A se va a dirigir a mí para explicar lo que ocurrió. La parte B se va a dirigir a mí para explicar lo que ocurrió. Debemos dejar claro que las reglas son esas. Es un espacio de confianza, no se va a salir. O sea, lo que aquí ocurra no tenemos por qué estarlo dando a conocer en otros espacios. Y en un primer momento, las partes van a hablar por intermediación. Me van a explicar a mí lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la finalidad de ese momento? Que las partes se puedan escuchar sin interrumpirse. Y como quien va a estar escuchando soy yo, o tú pues, quien media, quien hace la mediación, si en algún momento quiere interrumpir la parte A la parte B, yo le voy a pedir, permítelo por favor, estoy escuchando, en un momento te escucho, ¿no? Entonces, las partes van a escuchar lo que no han podido escuchar entre ellas. Y entonces vamos a obtener un primer paso de solución hacia ese conflicto. Cuando nosotros pensamos que ese conflicto se puede mediar, estamos pensando en dos cosas. Una que he dicho, que los conflictos existen y que la intención no es acabar con los conflictos. Porque fíjense que si nosotros hablamos de esta otra postura, dice él, hablar del conflicto es hablar de reconocer que hay otras formas de entender el mundo, la vida, la situación, la circunstancia, ¿no? Y entonces, esto da al sujeto una realidad de existencia. Entonces, no se trata de acabar con los conflictos. Se trata de reconocer que el conflicto lo que nos está diciendo es que hay formas diferentes de entender, de acercarse a algo, ¿no? Y bueno, estoy dando un ejemplo muy básico, tal vez hasta un poco burdo si quieres, dos personas que tienen un cuaderno que se enfoquen en los apuntes. Pero cuando este conflicto se refiere a construcciones, a formas de entender el mundo, ocurre exactamente lo mismo. Decía hace un momento que el acto de la palabra tenga igual valor para todas las personas. Y el acto de la palabra, para que tenga igual valor para todas las personas, significa que a lo mejor la persona no maneja igual el lenguaje. Las dos partes no manejan por igual el lenguaje hablado, por ejemplo, ¿no? Una de las partes maneja con más fluidez el lenguaje hablado, porque a lo mejor hasta porque una de las partes ni siquiera es su lengua materna, aquella en la que nos estamos comunicando. Entonces, todas estas circunstancias
ya me generan el conflicto. Bueno, ¿qué puedo obtener pedagógicamente de atender este conflicto? Bueno, manejo de emociones, reconocimiento de las partes, capacidad argumentativa, ¿cómo se llama? Hace rato se me fue la palabra ahorita, la capacidad de expresar nuestras ideas y nuestras emociones, asertividad. Estoy pensando en 4 cosas que en este momento como al aire, que se pueden educar cuando nosotros no negamos el conflicto. En realidad ahí está, hay un conflicto. Yo mencioné algunos conflictos de nuestro episteme cultural. Mencioné el conflicto, la ciencia, que no son míos, ¿no? Que dije que eran de Boaventura de Sousa Santos. El conflicto de la ciencia neutral frente a la ciencia que tiene compromiso social, por ejemplo. Ese es un conflicto desde el que nosotros podemos construir en el aula, decirles, a ver, aquí hay un conflicto, vamos a discutirlo, vamos a ver en qué se parecen, en qué no se parecen, qué parte están negando de cada uno de... Se están negando mutuamente, no se están negando, confluyen en algún momento, pueden llegar a confluir, tiene que desaparecer uno para poder existir el otro. Bueno, el segundo conflicto que mencioné fue el conocimiento emancipación, conocimiento regulación. También lo podemos plantear frente a un grupo de estudiantes, de personas con quienes estamos construyendo el conflicto, como lo he planteado hoy aquí, y decir, ¿existe este conflicto realmente? ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos querido negar? Y el tercer conflicto que planteé fue multiculturalismo, hegemonía cultural. Bueno, entonces, si nosotros hemos construido esta epistemología desde la negación de que existe el conflicto, hoy podemos construir una nueva epistemología desde el reconocimiento de que ese conflicto está ahí y de que desde pequeños espacios, por ejemplo, como este que acabo de poner del cuaderno, hasta conflictos más grandes como, por ejemplo, todos estos que he planteado, ¿no? Todos los que los grupos a quienes se han vulnerado sus derechos, las personas de la comunidad LGBTI, las mujeres, las personas menores de edad, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, todas las comunidades que a ustedes se les puedan en este momento venir a la cabeza, que han sido minimizadas jerárquicamente porque tienen una característica identitaria, hoy son grupos que tenemos mucho que decir, o son grupos que tienen mucho que decir frente al reconocimiento de que hay un conflicto, de que no podemos decir no existen, no me interesan, o se ajustan a lo que socialmente es aceptado o van a vivir represalias sociales, ¿no? Entonces, esta idea de manejar el conflicto desde la mediación es dar voces por igual en espacios seguros y un detalle que es muy importante. En la mediación, lo único que va a hacer quien hace la mediación, quien lleva a cabo la mediación, la persona mediadora, es ayudar a que las partes se escuchen y lleguen a un acuerdo entre sí. No va a imponer, no va a, desde su mirada, decir cuál es la solución a ese conflicto. La solución al conflicto tiene que salir desde las partes en conflicto. Y entendiendo que esa solución es una solución a la que se llega en este momento, pero pues vamos a ver cómo funciona a través del tiempo. Y si resulta que no se llegó a una solución en la que las dos partes se sientan a gusto, va a haber otro conflicto latente ahí. Entonces, por eso decía, el conflicto está y no lo podemos negar. Lo que sí podemos hacer es retomarlo como una herramienta pedagógica
como he tratado de mostrar, no sé, espero haber sido clara en este ejemplo y en este espacio sobre este tema. Me gustaría saber si quedó claro, si ayuda o si lo extendemos un poco más. Sí, licenciada, bueno, ya no hay comentarios, no sé si gusta continuar. Sí, pues no, la idea es esta, ¿no? Hice ya, con este último comentario hice ya el cierre. He presentado 3 conflictos aquí, que son conflictos importantes de tener en cuenta para la construcción, si nos interesa hacer esta nueva construcción epistemológica en la que cambiemos los valores que han estado al centro y pongamos al centro al ser humano con su dignidad, lo que significa los derechos incluye el respeto también al ambiente en el que nos desarrollamos, el respeto, por supuesto, a mi persona y a las otras personas. Estos 3 conflictos que he traído para compartir con ustedes son conflictos que se están pensando desde... Hay un conflicto que tenemos en el mundo que es que las voces del norte, las voces hegemónicas, han sido quienes han construido el conocimiento válido, dejando de lado todas las demás voces, todas las demás culturas, negándolas muchas veces y minimizándolas muchas otras. Entonces, desde una construcción que es una propuesta que se llama las epistemologías del sur. De lo que se trata es de descolonizar esta epistemología y poder empezar a construir desde nuestras propias voces. Estos 3 conflictos que hoy quise compartir con ustedes son los conflictos desde los que se plantea que las voces no hegemónicas en el mundo también hoy pueden empezar a cuestionar, a ser escuchadas y entonces poder llegar a esta construcción de un paradigma en el que la persona con su dignidad como ente biopsicosocial espiritual esté al centro y sea justamente esto el centro o lo que guíe las diferentes actividades del ser humano. Con esto cerraría por esta presentación y no sé, sincera, si tienes algún otro comentario por ahí. Los compañeros, las compañeras, si quisieran comentar algo. Se vale, por supuesto, pues si estamos hablando de cambios de paradigmas, de construcciones epistemológicas, desde las voces diferentes, se vale inclusive decir, es que yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? No sé. Licenciada, muchísimas gracias por esta maravillosa y excelente ponencia. Solamente como comentario, tenemos uno de Mar Rodríguez Ramos, que dice, muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Gracias a ustedes. Licenciada, no sé si gusta proporcionar un correo electrónico para que si tienen más preguntas, los que nos sintonizaron por Facebook Live. Claro. Sí, estoy poniendo ahí las referencias por si alguien gusta ir a ellas. Bueno, lo que podemos hacer es que le tomen foto ahorita o si ustedes así lo prefieren, les hago llegar la presentación para que puedan tener acceso pues, a los links más fácilmente. Y el correo es que viene aquí al inicio, ammoraga@cndh.org.mx. Soy Aurea Minerva Moraga, servidora, y pues ahí estamos para lo que podamos construir juntas y juntos. Licenciada, muchas gracias. Esta presentación se queda grabada en el Facebook, entonces pues de todos modos pueden volver a reproducir el video y ahí obtener
toda esta información, ¿sí? Claro. Bueno, licenciada, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, les damos las gracias, ¿sí? Y también a todas y todos los que nos sintonizaron o nos siguieron por Facebook Live. Muchísimas gracias, licenciada. Buen día. Muchas gracias a todos. Un gusto haber compartido con ustedes este pequeño espacio de tiempo y pues ojalá que aporte para la construcción de nuestros espacios como cultura riquísima que somos, la cultura mexicana. Yo me puse aquí a propósito, no sé si se alcanza a ver, pero es un mapa de la diversidad cultural de México, los pueblos indígenas y sus 62 idiomas dice ahí, pero me parece que están reconocidos ya 64, ¿no? Entonces, 68 me está corrigiendo el antropólogo por acá. Entonces, esa es la riqueza cultural que tenemos en México y esta sería la propuesta para poder construirlo, ¿no? Claro que sí, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.